Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a More God Foundation, la comunidad de redes sociales que siempre está predicando el Evangelio y trayéndoles estas clases de escuela dominical para su preparación de Ven, Sígueme. Esta semana nos centraremos en estas secciones, las 125, 126 y 127 de Doctrina y Convenios. Estas revelaciones, queridos hermanos, se dan como un contexto a todo lo que vivimos los santos de los últimos días, que tiene que ver con las revelaciones y las instrucciones de las ordenanzas vicarias. Ordenanzas que se llaman así porque los que somos vivos tomamos el lugar de los que han fallecido y hacemos esta obra por aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio o de practicar ordenanzas por la eternidad. El manual de Ven, Sígueme titula esta clase de la siguiente manera: una voz de alegría para los vivos y los muertos. Y veremos esta clase, para mis hermanos que les gusta que les diga en qué periodo veremos esta clase, la veremos desde mañana lunes 3 de noviembre hasta el próximo domingo 9 de noviembre. Y bueno, hoy exploraremos 3 grandes principios que emergen de estas hermosas secciones. Estos 3 principios son los siguientes, queridos hermanos: la obra vicaria para los muertos y la esperanza para los que ya han partido de esta tierra, de este estado terrenal. También veremos cómo la revelación es progresiva y se expande para que la obra de salvación vaya más allá de esta vida, y seguirá siendo así mientras estemos en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hablaremos un poquito de eso y también de nuestra responsabilidad personal de participar en esta obra y todas las bendiciones que esta obra nos trae. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, yo deseo que al final de esta lección tengamos claridad sobre cómo estas revelaciones impactan nuestra vida, nuestro servicio y nuestro entendimiento del plan eterno de nuestro Padre Celestial, y de hecho que podamos reconocer nuestra parte en esto que presidente Nelson llamó en algún momento el recogimiento de Israel a este y al otro lado del velo. No quiero pasar de una vez a los antecedentes sin antes invitarlos a que nos puedan seguir aquí, abajo, en todas nuestras redes sociales. Esta clase, como la clase de nuestra querida Liz Posada, estarán en Spotify para que ustedes puedan descargarlas y puedan oírlas cada vez que deseen, en sus automóviles, en sus casas. Pero también están aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, todos nuestros contenidos. Les invitamos a que nos sigan, a que se suscriban. De hecho, los invito a que hagamos un convenio, un contrato entre nosotros. Yo me voy a esforzar por traer el Espíritu del Señor al explicar estas cosas tan sagradas. Y ustedes hacen su parte, dejando un like, un comentario o suscribiéndose y compartiendo este contenido con todas las personas que ustedes conozcan. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, pues partamos entonces inicialmente con lo más importante para este momento de la clase, y es que entendamos adecuadamente los antecedentes históricos que tienen que ver con esta parte de la lección. Recuerden que toda esta clase la estoy grabando, editando y produciendo en vivo para que mantengamos el espíritu de una clase como la que recibimos en nuestros edificios de adoración, en nuestras capillas. Vamos entonces con el antecedente histórico, recordándoles que este antecedente también lo subiré el día martes en la noche para que ustedes lo tengan independiente por si quieren utilizarlo en sus clases de escuela dominical o en sus noches de hogar. Veamos estos antecedentes y ya venimos a tratar los 3 principios de esta clase. Muy bien,
En el manual de Ven Sígueme para este año, para el hogar y para la familia, se nos enseña cómo en las secciones 125 a la sección 128 hay un enfoque central en el bautismo por los muertos, el registro de la genealogía y la importancia de hacer ordenanzas por los que han partido y la obra de compartir el evangelio con nuestros antepasados. Según el manual de Ven Sígueme, la doctrina del bautismo por los muertos emocionó a los santos. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a los miembros fallecidos de su familia. Para el verano de 1839, muchos santos que habían sido forzados a abandonar sus hogares en Missouri establecieron nuevos asentamientos en los terrenos de la iglesia, cuando ésta los compró en Commerce, Illinois, y en el terreno de Iowa. En marzo de 1841, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 125, en la que el Señor reveló su voluntad concerniente al recogimiento de los santos justamente en este territorio de Iowa. Después de su bautismo en abril de 1832, Brigham Young sirvió misiones en el Alto Canadá, en el noreste de los Estados Unidos y en Inglaterra. Su extenso servicio misional requirió que él y su familia hicieran sacrificios significativos. El 1 de julio de 1841, Brigham Young regresó de su misión en Inglaterra después de estar ausente casi 2 años. El 9 de julio de 1841, el profeta José Smith recibió una revelación para Brigham Young, que está registrada en Doctrina y Convenios 126. En esa revelación, el Señor le dijo a Brigham que ya no le era requerido separarse de su familia para servir en misiones, como en el pasado. El 1 de septiembre de 1842, el profeta José Smith escribió una carta a los miembros de la iglesia, indicándoles que debían mantener registros de los bautismos que hacían por sus antepasados fallecidos. Esa carta se encuentra registrada en Doctrina y Convenios 127. En una investigación reciente se indica que el 7 de septiembre de 1842, en vez del 6 de septiembre como se indica en el encabezamiento de la sección, el profeta escribió otra carta a los miembros de la iglesia, en la que les enseñó más respecto a la correcta administración y registro de los bautismos por los muertos. También explicó el significado doctrinal de esa ordenanza. Esa carta se encuentra registrada en Doctrina y Convenios 128. La obra, mis amados hermanos y hermanas, no es simplemente histórica, sino que es vital hoy para nuestro crecimiento espiritual. Ven Sígueme nos recuerda, mis queridos hermanos y hermanas, que esto no son datos simplemente históricos, sino que el registro y la ejecución de la obra por nuestros antepasados es vital hoy. El manual de Ven Sígueme también nos recuerda que podemos sentir el amor de nuestro Padre Celestial mediante las ordenanzas del templo, dentro de estas secciones que veremos esta semana para aplicarse en nuestra vida actual. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, qué buen antecedente histórico hemos tenido el día de hoy. Yo quiero, antes de empezar estas secciones, llevarlos a ustedes a una reflexión que tiene que ver con algo que he aprendido de manera personal. Cuando medito constantemente en un sentimiento que tiene que ver conmigo o con mi familia o con el llamamiento que realizo en la iglesia, generalmente recibo instrucción del Señor por medio de revelación, de la inspiración divina. La revelación está al alcance de todos los hijos de Dios. De la misma manera, estas secciones, sobre todo la sección 28, donde nos vamos a enfocar mucho en esta clase de Ven Sígueme, el profeta José Smith fue impulsado, digámoslo así, emocionalmente, en pensamiento y en sentimiento, por la pérdida de un ser querido que marcó su vida, de su hermano Alvin. Al profeta José Smith permanentemente lo inquietaban, aún siendo ya un profeta llamado por el Señor, la situación
¿Qué cosas pasarían con los seres que habían fallecido y que no habían oído la proclamación del Evangelio restaurado a través de su boca o como el Señor planeaba hacerlo en estos últimos días? Creo de manera personal que el profeta José Smith fue invadido por muchos sentimientos de deseo personal, deseo que lo llevó a pensar permanentemente en estas cosas. Y hay algo, hermanos y hermanas, que es real, y es que en la medida en que meditamos en algo permanentemente, en esa medida el Señor empieza a abrir el velo de los cielos si es necesario que nosotros obtengamos una respuesta. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues tenemos aquí algo particular. Y es que en la segunda carta que el profeta José Smith escribió a los santos tocante al bautismo por los muertos, reveló varios acontecimientos significativos de la restauración del Evangelio. Al concluir su carta a los santos, el profeta citó Malaquías 3, los versículos 2 y 3. De hecho, los vamos a ver ahorita aquí en Doctrina y Convenios. Estos versículos incluyen la profecía de Malaquías respecto a los últimos días. Entonces, nosotros podemos ver cómo las Escrituras son una muestra de lo que es la doctrina pura de Cristo y la revelación. En la antigüedad se habló de estas cosas en Malaquías 3. Y nuevamente el profeta de la restauración, José Smith, las trae aquí para nosotros. Vamos directamente a Doctrina y Convenios 128, el versículo 24, que me encanta, queridos hermanos y hermanas. Dice este versículo, y ustedes pueden compararlo con Malaquías 3, los versículos 2 al 3. He aquí, está a punto de llegar el gran día del Señor. ¿Y quién podrá soportar su venida? Qué poderosa pregunta, queridos hermanos. ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque es como un fuego purificador y como jabón de lavadores. Miren, el fuego purifica y el jabón limpia, ¿no? Qué buenos símbolos del Salvador Jesucristo. Y se sentará haciendo estas dos funciones, como afinador y limpiador de la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como oro, que es cuando al oro se le sacan todas las imperfecciones, digámoslo así, las impurezas salen a flote. Eso es purificar el oro, eso es depurar el oro. Y como a plata, que se presentan para que se presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Qué interesante, una ofrenda en rectitud. Y entonces continúa, bueno, yo me estoy adelantando aquí a los versículos. Dice el versículo, ofrezcamos pues, dice, como iglesia, y aquí lo coloco, y como pueblo, y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, aquí hay muchas cosas que podríamos sacar, que podríamos concluir, queridos hermanos. Miren, lo primero que me encanta es esta última parte del versículo. Nosotros presentamos al Señor una ofrenda, de la misma manera que los hijos de Leví presentan una ofrenda al Señor en justicia, en rectitud. Esto se da, queridos hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón, presentamos nuestro corazón y nuestras obras. Aquí voy a decir algo que seguramente alegrará el corazón de muchos de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando vamos a la casa del Señor, cuando nos presentamos a la casa del Señor y asistimos con devoción, con limpieza en el corazón, pero también presentamos un nombre de uno de nuestros antepasados, presentamos literalmente una ofrenda en rectitud al Señor. Así que cuando cada uno de nosotros va a la casa del Señor y realiza ordenanzas vicarias
que nos hacen recordar nuestros convenios y que permiten que los que ya fallecieron tengan la oportunidad de hacer los suyos propios, literalmente nosotros estamos participando de esta profecía que se encuentra en Doctrina y Convenios 28 y también en Malaquías 3. Estamos presentando al Señor un sacrificio en rectitud. Estas revelaciones también y estos versículos nos enseñan que la revelación no se aplica solamente y la salvación, el evangelio como tal, no se aplica solo a los vivos, porque si lo tomáramos desde ese punto de vista solo numérico, somos más pocos los que viviremos hasta que llegue el tiempo del Señor que los que han vivido en esta tierra. Todos merecen la oportunidad de recibir el evangelio. Hoy, como miembros de la iglesia, nosotros tenemos también la gloriosa oportunidad y el deber de participar en la obra de la historia familiar y la genealogía. Miren esto, a veces decimos y lo utilizamos como parte de la doctrina. Esta es una obra de oportunidad para vivos y muertos. Para muertos porque puede realizarse las ordenanzas salvadoras y exaltadoras por ellos en la casa del Señor. Para vivos, o sea, para nosotros, porque tenemos la oportunidad de actuar en su nombre. Y como dicen también en las doctrinas de la iglesia, no podremos ser salvos sin ellos. El manual de Ven, Sígueme, si ustedes lo estudian juiciosamente esta semana, seguramente los llevará a reflexiones y les hará sentir cosas que yo he sentido, con la idea de que nuestras acciones pueden unirnos y bendecirnos, uniéndonos a la vida de nuestros antepasados. Quiero contar algo que seguramente ya conté aquí alguna vez en alguna clase, queridos hermanos y hermanas. Pero en una oportunidad tuve la bendición de llegar a la Santa Casa del Señor, a un templo, para realizar la ordenanza por mi abuelo Ramón. Una de las experiencias más espirituales que he tenido. Al entrar al templo, recordé algo que aprendí hace muchos años del elder Richard G. Scott, disculpen, del elder Scott. Él dijo que cuando vayamos al templo, tomemos las tarjetas que llevamos y miremos los nombres de las personas que aparecen ahí, por las cuales vamos a realizar las ordenanzas. Y que tratemos de pensar un poco en ellos, en cómo se sienten. Recuerdo que ese día en particular pensé mucho en ese nombre. Bueno, era mi abuelo. No lo conocí en vida, pero sentía y tenía su presencia muy cercana ese día a mí. Así que estuve pensando en él durante todas las ceremonias, las ordenanzas de iniciatorias, de lavamientos, de unciones y también de investidura. Cuando tuve la oportunidad de entrar al salón celestial, ese día sucedió algo maravilloso. Recuerdo que me sentía como si nunca hubiera entrado al salón celestial, a pesar que ya había entrado durante muchos años y muchísimas veces, ya que siempre he tratado de tener por hábito ir muy recurrentemente a la casa del Señor. Pero ese día la sensación era diferente. Miraba todo de una manera nubil, como que nunca lo había visto. Era algo pristino para mí, como si lo estuviera descubriendo, queridos hermanos. Entonces me senté y comencé a hacer una oración. Cuando hice esa oración, la sorpresa espiritual fue grande para mí. Y esto lo estoy compartiendo con todo respeto con todos ustedes, queridos hermanos. Al empezar a orar, empecé a recibir en mi corazón y en mi mente la impresión de que otra persona estaba orando a través de mí. Y recuerdo palabras tan vívidas como: gracias por permitirme venir hoy a tu santa casa. Gracias por permitirme estar gozando de estas ordenanzas, de conocerte, de conocer este templo. Y entonces la parte que más conmovió mi corazón y que atesoro con una gratitud enorme
fue empezar a oír en esa oración cómo se utilizaba mi pensamiento y mi voz para manifestar estas cosas. Gracias, Padre Celestial, por este nieto hermoso que tengo, que me ha traído hoy a tu santa casa. Bendícelo a él y a su familia, para que puedan estar bien, para que puedan seguir adelante, para que nunca abandonen este evangelio. Bueno, tal vez, hermanos y hermanas, he contado esta historia en algunas oportunidades, tal vez como en la historia de la primera visión, algunas cosas las recuerde bien, otras las haya adicionado, pero eso fue justamente lo que pasó. Y seguramente más cosas que ahora no recuerdo, pero que quise compartir con ustedes en este momento. Me gustaría que ustedes pensaran cómo los ha afectado su asistencia al templo y su oportunidad de llevar personas al templo, personas que han fallecido. A veces, y ya lo he manifestado también aquí, muchas personas dicen, voy a llevar tarjetas al templo. Siempre he pensado que los santos de los últimos días debemos cambiar ese concepto. No llevamos tarjetas al templo, llevamos personas al templo. ¿Qué les parece si la próxima vez que vayan al templo piensan, estoy con un antepasado visitando en la casa del Señor? Hay muchos recursos hoy en Family Search y muchas herramientas tecnológicas que nos permiten ir a menudo al templo y llevar nombres y llevar a personas que seguramente al otro lado del velo están esperando esta salvación eterna para vivos y para muertos. Queridos hermanos y hermanas, todo esto me hace reflexionar, pero también me hace pensar en algo que enseñó el presidente Hinckley del poder de nuestro Salvador Jesucristo y cómo Él hace que toda esta obra sea posible. El presidente Hinckley dijo lo siguiente, permítanme colocarlo aquí para ustedes. Lógicamente, antes, recordándoles, queridos hermanos, y haciendo énfasis en esto, que pensemos permanentemente en estas cosas, que nos acerquemos a aquellos que han fallecido, aquellos que han partido de esta tierra y que seguramente están clamándole a Dios porque nosotros les recordemos. Ahora cuando vayamos al templo y pensemos en todas estas personas, también podríamos pensar, bueno, no voy solo por mí, voy porque alguien está esperando que yo haga la obra para él. Muy bien, presidente Hinckley dijo lo siguiente, leemos aquí, miren, la expiación de Jesucristo en favor de todos representa el gran sacrificio vicario, o sea, el que Él tomó sobre sí todos nuestros pecados. Por eso Él es el gran vicario de todos nosotros. En su persona están reunidas todas las cosas que nosotros podemos padecer en esta tierra. Continúa presidente Hinckley diciendo, Él estableció el modelo bajo el cual llegó a ser el representante de toda la humanidad. Este modelo mediante el cual el hombre puede actuar en favor de otro se lleva a cabo en las ordenanzas de la casa del Señor, lugar donde servimos en favor de aquellos que han muerto sin el conocimiento del Evangelio. Esas personas tienen la opción de aceptar o de rechazar la ordenanza efectuada, porque tienen albedrío, ¿cierto? Se encuentran al mismo nivel de las personas que están en esta tierra. Y continúa presidente Hinckley diciendo, a los muertos se les da la misma oportunidad que a los vivos. Repito, qué glorioso y maravilloso es que el Todopoderoso haya tomado estas medidas por medio de su revelación a su profeta. Otra vez podríamos decir aquí nosotros y podríamos encontrarnos delante de una verdad eterna. Gracias al profeta José Smith se restaura, se revela nuevamente estas ordenanzas salvadoras y exaltadoras. Nosotros, los vivos, podemos tomar el lugar y beneficiar de la misma manera que Jesucristo tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad, representándonos a todos nosotros delante del Padre y de las inteligencias del mundo y diciéndoles, he aquí, estos son imperfectos,
pero yo he pagado por ellos, yo he tomado todo esto por ellos. Ahora, ustedes acéptenlos debido a mi sacrificio. Cuando las Escrituras dicen salvadores en el monte de Sión, queridos hermanos, están hablando esas Escrituras de nosotros. Nosotros nos convertimos en salvadores justamente en el monte de Sión, que son sus templos, cuando llevamos a nuestros antepasados a los altares, a las pilas bautismales, a los salones, a las unciones, a los lavamientos, a la iniciatoria, a la investidura, al sellamiento para que sean familias eternas. Nosotros literalmente estamos actuando de la misma manera y en el mismo modelo que el Salvador mismo actuó por toda la humanidad. Tal vez el mundo en algunos momentos crea que esto es locura y no lo acepte. Nosotros sabemos por qué lo hacemos, queridos hermanos. Por eso quiero dejarles dos preguntas ahora, antes de terminar este principio. La primera pregunta, queridos hermanos y hermanas, es esta. ¿Cómo influye en mi vida saber que mis acciones pueden beneficiar a mis antepasados que han fallecido? Porque, claro, yo tal vez pensé en mi abuelo al hacer esa ordenanza y al preparar el registro, pero nunca llegué a pensar que en el corazón de una persona fallecida, en su espíritu, se le permitiera tocar este velo terrenal, cruzarlo y que yo pudiera escuchar su gratitud. Nosotros podemos ser beneficiados de esta gran obra, queridos hermanos. Y ahora hablemos de cosas que son importantes. Nosotros podemos hacer cosas. Por eso la siguiente pregunta, hermanos, que les dejo en esta clase es esta. ¿Qué puedo hacer esta semana para avanzar en la obra del templo? ¿En mi historia familiar? ¿En mis ordenanzas? Porque, bueno, tal vez alguno de ustedes me diga, uy, hermano Walter, pero qué rápida es la cuestión. Usted nos está invitando a hacer algo rápido. ¿Por qué no, hermanos? Lo leeremos más adelante. Avanzad, hermanos. Valor. Seguid adelante. Eso es lo que debemos hacer con esta obra. Cada semana, cada día, cada oportunidad que tengo de ir a una casa del Señor, veo a muchos hermanos entrando y saliendo, obreros temporales y obreros de tiempo completo. Y cuando digo obreros temporales, estoy hablando de cada uno de nosotros, que no somos obreros separados y apartados, pero que cuando vamos al templo realizamos la obra del Señor. Actuamos como obreros, obramos en esta gran labor de la genealogía. Muy bien, queridos hermanos, por favor, contesten, den sus experiencias espirituales también aquí, si lo desean. Y si algo les ha tocado de este principio que hemos hablado hasta ahora, también pueden compartir su experiencia con nosotros y, ¿por qué no?, su testimonio. Seguramente seremos bendecidos con sus palabras, con sus sentimientos y podremos ser edificados. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, estas preguntas, las tareas y los videos que he compartido aquí, también los voy a compartir en el documento que comparto cada clase con ustedes, donde ustedes tienen todos los recursos para maestros y líderes y pueden ayudarles a prepararse en sus clases, incluso para sus noches de hogar. Muy bien, vamos con el segundo principio de esta clase, queridos hermanos. Y ese principio nos lleva a algo que a veces se nos olvida. La revelación tiene una connotación progresiva y aprendemos a través de la revelación cómo Dios sigue expandiendo su obra de salvación. Y es que, queridos hermanos y hermanas, el Señor revela nuevas ordenanzas y nuevas responsabilidades en estos años tempranos de la iglesia, cuando el profeta José Smith empezaba toda esta obra de la restauración. Esto nos enseña que la doctrina no está acabada o no está dicha completamente y que la obra de salvación es amplia y que debemos adoptarnos y adoptar y adaptar revelaciones con fe y adoptar todo esto a nuestros llamamientos. El manual
de Ven, sígueme, nos enseña, queridos hermanos, que el deseo de laborar diligentemente para sacar adelante esta obra es para todos los santos de los últimos días, queridos hermanos. En la sección 126 y 127, nosotros podemos ver cómo el Señor habla de cómo deben ser usadas las casas, sus templos, para realizar ordenanzas y cómo la transición de un simple bautismo, podríamos llamarlo así, viviente, también es un simbolismo de una ordenanza para una persona muerta. Y esto marca un capítulo en la restauración. Ahora, queridos hermanos y hermanas, esto de la revelación progresiva es algo que nosotros a veces no meditamos mucho, pero que es importante que aceptemos. Presidente Dallin H. Oates es un profeta del Señor. Nosotros testificamos de eso y sostenemos a ese profeta con nuestros actos, cumpliendo los mandamientos, guardándolos, cumpliendo y guardando nuestros convenios y aceptando cualquier palabra que del Señor venga a través de él. Así que, como dijo presidente Nelson en alguna oportunidad, tomemos nuestras medicinas, queridos hermanos, porque la revelación en esta iglesia es progresiva. Vendrán cambios, vendrán nuevas revelaciones, vendrán nuevos asuntos que el Señor revelará a sus oráculos vivientes y que traerán beneficio a todos los santos de los últimos días. Nosotros, de acuerdo al artículo de fe número 8, creemos en todo lo que se ha revelado y en todo lo que se revelará concerniente al establecimiento de Sión y al reino de Dios sobre la tierra, a todo lo que se revelará. Eso indica que la restauración sigue en marcha, que no ha parado, que no se ha detenido y que nosotros debemos estar preparados para lo que venga. Así que no me cabe la menor de las dudas, queridos hermanos, que lo que viene es fabuloso. Y cada nuevo profeta que el Señor llama trae nuevas indicaciones para nosotros. Así que quiero aquí hacerles unas preguntas, queridos hermanos y hermanas. Y ellas tienen que ver, permítanme aquí ajusto una pequeña cosa, mis amados hermanos, ellas tienen que ver con esto que estoy hablando de la revelación progresiva, de estas preguntas. Miren, la primera pregunta que quiero dejarles hoy y que sería bueno que ustedes se preguntaran en sus noches de hogares y en su noche de hogar y en sus clases es esta. ¿Estoy abierto a las nuevas formas que Dios puede estar pidiéndome servir en su obra hoy? ¿Estoy dispuesto? Porque a veces, hermanos y hermanas, veo con tristeza y escucho con tristeza a algunos hermanos que como que cuando viene algo nuevo decimos como, bueno, no sé, ¿esto sí vendrá de Dios? ¿Esta será la nueva forma de Dios? ¿Esto será lo que Dios quiere para nosotros? Hermanos, debemos estar abiertos a las nuevas formas en que Dios nos pida servir en su obra. Y esas nuevas formas las hará a través de la revelación que vienen por medio de sus profetas. Y la siguiente pregunta que les quiero hacer es esta. ¿Qué cambio de actitud o compromiso necesito para avanzar en revelación personal y familiar? Y ustedes dirán, espera hermano Walter, pero ¿qué tiene que ver esto con la revelación progresiva? Hoy día, más que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, y hablemoslo particularmente de la cristiandad, de aquellos que creemos y sostenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, que bendecimos su nombre, hoy más que nunca se recibe revelación. En ninguna otra época del mundo ha habido tantos santos llenando la tierra como hoy día. Nosotros somos parte de esa comunidad. Nosotros somos parte de esa gran familia. Y miren, cuando oramos, cuando leemos las escrituras, cuando vamos al templo, queridos hermanos. De hecho, me encanta
tener la oportunidad de leer las escrituras, tenerlas en mis manos, subrayarlas, abrirlas, a veces leerlas o escucharlas en mis dispositivos electrónicos y encontrar respuesta del Señor para las cosas que yo necesito de manera personal, para mi llamamiento y para mi familia. La revelación está en proceso, es progresiva. Mi familia avanza, mis hijos crecen. Ahora dejaron de ser niños, ya pasaron a ser jóvenes y ahora son jóvenes adultos, casados, por cierto, recientemente. Yo debo obtener revelación y mi esposa debe obtener revelación y ellos deben obtener revelación para este momento de su vida. La revelación es progresiva y continua. Para los líderes de la iglesia, los líderes generales, para presidente Oaks, presidente Eyring, presidente Christofferson, para el presidente Holland, los 12 apóstoles, para todos los apóstoles y para todas las autoridades de la iglesia, aún las autoridades locales, pero también para cada madre y cada padre en Sion. Así que, hermanos, esta es una bendición que nos cobija a todos. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues vamos con el principio o el tercer principio de esta clase del día de hoy. Miren, este principio habla de algo que a mí me encanta, nuestro compromiso personal y las bendiciones que recibimos al participar de todo esto en lo que nos hemos comprometido. Entonces, en Doctrina y Convenios 128, el Señor revela como de manera poética palabras al profeta José Smith. Miren estas palabras. Ahora, ¿qué oímos del Evangelio que hemos recibido? ¿Qué oímos, hermanos? Si ustedes tuvieran que contestar esto, ¿qué hemos recibido? Una voz de alegría. Podemos ser unánimes en eso. Una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos. Una voz de alegría para los vivos, porque es para ellos y para nosotros. Continúa el versículo diciendo, y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes. Oigan esto, hermanos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas y que dicen a Sión, he aquí tu Dios reina. Me conmueven estas cosas, hermanos. Nosotros somos estos de los que se está profetizando aquí. Me emociona pensar cómo el profeta José Smith tal vez vio a multitudes de nosotros, hermanos, poniendo los pies sobre el monte de Sión y trayendo cosas nuevas, alegres nuevas, que es el Evangelio, buenas nuevas. Y diciendo a Sión, al otro lado del velo, no se preocupen, el Señor cumple con su promesa, tu Dios reina. Como rocío del cielo del Carmelo, descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. ¿No es así, hermanos? Cada vez que vamos, ¿no se expande nuestra mente, nuestro conocimiento de las cosas eternas? Entonces continúa diciendo la Escritura, estos versículos. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Y aquí nos llama a que seamos agradecidos y llenos de alegría. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpid la tierra o prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que antes de existir el mundo decretó que los habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Hermoso. Antes de la fundación de este mundo. Estas doctrinas no son nuevas. La doctrina es una verdad eterna que no cambia y que siempre será una verdad. Por eso no es algo que aparece, es algo que existe como Dios mismo existe.
Por eso esto se decretó desde antes de que existiera este mundo. Continúan los versículos que son poderosos. Griten de gozo las montañas y todos vosotros. Valles, clamad en voz alta. Y todos vosotros, mares y tierra seca. Proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Ríos, arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo. Todas las creaciones de Dios deben alabarlo por estas magníficas cosas que suceden y que se dan ahora en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y vosotras, rocas sólidas, llorad de gozo. Cantad en unión el sol, la luna y las estrellas del alba, y den voces de alegría todos los hijos de Dios. Todos, hermanos, podemos unirnos en alegría, en llanto, en gozo. Declaren para siempre jamás su nombre en las creaciones eternas. Y otra vez digo, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación, honra, inmortalidad y vida eterna, reinos, principados y potestades. Queridos hermanos y hermanas, sin estas ordenanzas, sin esta revelación, sin estas posibilidades eternas que nos ha abierto a la luz de la verdad, la revelación divina, nosotros no podríamos heredar glorias, ni potestades, ni reinos, ni inmortalidad, ni vida eterna menos. No podríamos volver a vivir con Dios, porque Dios no sería Dios si no existiera la historia familiar y la obra genealógica y salvadora que se realiza en los templos de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Cómo podría ser un Dios si dejara en abandono a aquellos que no lo conocieron y que no tuvieron la oportunidad de conocer sus sagradas ordenanzas y de participar en ellas? Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y permite que nosotros participemos de esta obra maravillosa, queridos hermanos y hermanas. Podríamos unirnos a Presidente Nelson en estas palabras tan hermosas que nos expresó por allá en la Conferencia General de abril de 2002. Él dijo, el Señor reveló que la ordenanza del bautismo por los muertos se instituyó desde antes de la fundación del mundo. De ese modo, la salvación se puso al alcance de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Se proporcionó un eslabón conectivo entre las generaciones a fin de que se llevara a cabo una unión entera, completa, esto me encanta, y perfecta de dispensaciones, llaves, poderes y gloria. Maravilloso, ¿no, queridos hermanos y hermanas? El Señor abrió con esa llave de poder la posibilidad de que todos, vivos y muertos, conozcan su evangelio, pronuncien su nombre, eleven su voz. Y sí, hermanos y hermanas, como dice aquí la Escritura, digan a todo el mundo, digamos nosotros a todo el mundo, he aquí tu Dios reina. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. La obra vicaria, la genealogía, no es solo una tarea, mis amados hermanos, sino también es una bendición personal que conduce a la salvación y a la gloria eterna. Nuestro compromiso sella la alianza que Dios ha hecho con todos nosotros y con nuestros antepasados. En esta clase de Ven, Sígueme hemos aprendido que el Padre Celestial nos permite sentir su amor, pero que también nos permite dar de este amor a las personas que han muerto mediante las ordenanzas del templo. Miembros de la iglesia en todo el mundo hemos podido compartir historia familiar
y hemos realizado ordenanzas y hemos hecho investigaciones genealógicas. Tal vez somos la organización a nivel del mundo, seguramente lo somos, que más ha sentido de cerca al Salvador y que más conscientes somos de su herencia hermosa y de su misión personal de salvar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos embarcados en esa causa. Esto, mis amados hermanos, refleja esa hermosa promesa de que la obra se convierte en nuestra salvación y en nuestra gloria, y que nosotros podemos participar de esa obra. Termino esta lección con estas dos preguntas para ustedes. Primera pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué bendición deseo recibir al participar de esta obra de historia familiar, de esta obra vicaria? Piensen en su corazón. Nosotros podemos hacer convenios con Dios. Él nos da tantas cosas. Pero aún así, queridos hermanos, podemos pedir en oración algo que querramos e ir al templo y buscarlo. Y cuando estamos actuando en nombre de otros, tal vez la revelación llegue y recibamos esa bendición que tanto deseamos. Esta es una invitación que les dejo, una pregunta y una invitación. Y segunda pregunta, ¿estoy actuando con un sentido de convenio? No solo de obligación. Yo hice un convenio con Dios, una alianza con Dios. ¿Estoy actuando con ese sentido, queridos hermanos y hermanas? Estoy acercándome a mi Padre Celestial, a mi Salvador Jesucristo, por amor a Él y porque sé que Él vela por mí y también por todo mi ascendencia y mi descendencia. Bueno, queridos hermanos, hay mucho que podemos hacer. Antes de darles mi testimonio, quiero dejarles la tarea de esta semana. Así que vamos con la tarea de esta semana y ya vengo para cerrar esta clase con el testimonio. Esperen la tarea y si pueden, háganla y realícenla en la noche de hogar. Recuerden que esta tarea también la voy a dejar aquí abajo en el documento que dejo para maestros y líderes y para las noches de hogar, para que ustedes la puedan utilizar. Vamos con la tarea de esta semana. Bueno, porque ¿qué es de una clase del Evangelio si no dejo una invitación? Y una invitación al final se convierte en una tarea. En esta clase hemos tenido muchas invitaciones que poco a poco nos han acercado a una gran invitación, a una gran tarea. Esta es la tarea que quiero compartir con ustedes. Elijan al menos un nombre de un antepasado que aún no tenga las ordenanzas completas en el templo. Oren por él. Ingresen su nombre en su registro familiar o en la plataforma correspondiente y prepárense para la bendición de hacer algo tangible por él, las ordenanzas en el templo. Queridos hermanos y hermanas, tal vez si no tienen todo el conocimiento para hacer todo esto tecnológico, no se preocupen. Hoy día en la iglesia hay muchísimos, pero muchísimos hermanos que están dispuestos a ayudarnos. Yo no conozco mucho de historia familiar. He hecho mucha en los templos, pero cuando se trata de ponerme frente a un laptop, a un computador, a mi dispositivo personal y mirar mis registros, a veces no entiendo todo. Pero lo que sí sé es que hay muchos buenos hermanos que están listos. Hay hermanos que veo con una gran sonrisa, como que quieren que uno les pregunte, como que anhelan que uno les pregunte. Puedo resaltar entre ellos algunos hermanos que hacen gran obra. Puedo resaltar algunos selladores del templo. Tal vez puedo mencionar a nuestro querido hermano Triana, a nuestro querido patriarca Penagos. Solo por mencionar algunos que veo en el templo y que siempre quieren contagiar con su sonrisa y su alegría las cosas que pueden hacer por nosotros. Y hay un hermano, un buscador, bueno, lo digo así, un buscador de historias genealógicas, un ayudador, mi querido hermano Javier Tobón. Hoy hago una mención de él porque lo he visto tantos años ayudando a tantas personas.
hoy hago un homenaje a él y a todas las personas, a todos aquellos de ustedes que son consultores de historia familiar, que ayudan a indexar, que ayudan a meter nombres, nos ayudan a encontrar y a solucionar los conflictos entre esta obra y la tecnología que muchos todavía no sabemos solucionar. Gracias, porque ustedes también son obreros en Sion y ustedes hacen que muchos podamos decir a Sion, tu Dios reina. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Muy bien, bueno, casi hago un desastre aquí, hermanos. Quiero terminar con esta frase final y con mi testimonio. El Evangelio restaurado proclama la salvación de vivos y muertos. Nuestra participación transforma la obra en nuestra bendición. Eso es lo que siento, queridos hermanos, y lo comparto con ustedes. Esta es una gran oportunidad de ser bendecidos nosotros y de llevar bendiciones a muchas personas. Testifico de todas estas cosas, mis amados hermanos, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Si ustedes creen que esta clase les gustó y les ayudó, compártanla. Envíenla a alguien que no esté asistiendo a la iglesia, a sus familias, a las que ministran, a sus hermanas que ministran, compártanles esta clase. Tal vez ellas no pudieron asistir a la iglesia o tal vez están alejadas. Es posible que este mensaje les llegue el día de hoy. También si quieren compartir este evangelio, déjennos sus referencias aquí. Solo nos tienen que mandar el nombre de una persona y un contacto de WhatsApp y nosotros les haremos llegar un regalo digital para que ellos comprendan y conozcan más a nuestro Salvador Jesucristo. Desde More God Foundation les decimos, estamos en todas las redes sociales para todos ustedes. Compártanlas, suscríbanse, síganos. Y aquí estamos para compartir cosas de la doctrina del Señor, inspiradas en las palabras de los profetas y en las Escrituras. Ahora más tardecito, a mediodía, podrán ver la clase con nuestra amada Liz Posada, mi amada hija. Ella también la prepara con mucho amor, se la recomiendo. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme en esta clase. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser salvadores en el monte de Sión, un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Feliz día de reposo y feliz semana. Chao, chao.